Buenos días. La sesión de hoy vamos a tratar el tema derecho y proceso. ¿Qué relación hay entre el sistema jurídico, todo el mundo del derecho, con la materia que nosotros vamos a estudiar en este trimestre, que es el proceso? Con la materia que han venido cultivando ustedes desde que nacieron, que es tomar decisiones en base a la información con que cuentan, en base a la experiencia y resolver el problema que les esté inquietando en cualquier momento. Ese es el proceso. El proceso es, para fines prácticos, la palabra proceso se usa para dos ideas. Una de ellas es sinónimo de teoría general del proceso. La disciplina del conocimiento humano que estudia los conflictos que se dan entre los miembros que forman una sociedad humana, ya sea de Azcapotzalco, ya sea de México, ya sea de el planeta, y alguna vez de más allá de nuestro planeta. Eso va a ser el proceso. ¿Por qué hay conflictos entre nosotros y cómo solucionarlos de la mejor manera para todos? Que cueste menos, que dure más y que ayude a los más que se pueda. Eso es el proceso. Y el derecho, una concepción para no dar muchas vueltas, es el sistema compuesto por reglas de conducta que premia o castiga los actos humanos. El derecho es un conjunto de normas de conducta obligatorias. Nos someten si es que no nos conducimos conforme el derecho establece. Vamos a ver cuál es la relación y la importancia de una de esas ideas para la otra y ellas dos en conjunción. Se considera, según nuestro programa de estudio, que esto nos acerca a ese conocimiento. Vamos poco a poco, vamos parte por parte, despacito, y llegamos al objetivo de una idea de cuál es la relación entre el derecho y el proceso. Primero ve estos subtemas. Debes identificar que el derecho como sistema, como universo, podemos dividirlo en dos grupos. Uno, el derecho sustantivo, las normas sustantivas que estarían aquí. Estos son los contratos, el arrendamiento, el trabajo, los derechos humanos, la persona. El derecho nos va a decir qué es el trabajo y qué merecemos a cambio de nuestra prestación, de nuestro tiempo, de nuestra subordinación, de la realización de tareas en beneficio de un empleador, y el salario, cuál es el tiempo máximo que la ley establece y nuestras utilidades. Esto, todo lo que nos explican para que nosotros entendamos qué figura y cómo es esa figura y para qué es esa figura, sería la norma sustantiva. Todos tenemos derecho a transitar libremente. Todos tenemos derecho a nuestra libertad personal, que solo podemos perder cuando infraccionamos el derecho y tomada una decisión que siguió el método que el derecho estableció para buscar la verdad y ver qué consecuencia
me trae ese acto ilícito que he cometido. Solo puedo ser despojado de mis derechos mediante un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales, y entonces el derecho autoriza que yo sea privado de la vida en los países donde hay pena de capital, pena de muerte, que yo sea privado de mi siguiente bien fundamental, que es la libertad, que sea privado de mi familia, de mi domicilio, si se cumplen las expectativas del derecho. Y todo lo que nos explica lo que podemos hacer y cuál va a ser la consecuencia de que nos conduzcamos de una forma o de la otra, de una forma obediente o de una forma desobediente, infractores o gente que está dentro de un Estado de derecho. Esta sería la norma sustantiva. Y las normas adjetivas son las que señalan cómo debemos ser juzgados, quiénes van a participar en ese juicio y cuáles son las reglas que debe cumplir el sujeto que dirige el juicio y los sujetos que como partes, como contrincantes, participan en ese procedimiento. Este sería un procedimiento jurisdiccional. Este es un esquema básico, sencillo. Aquí estaría. El procedimiento jurisdiccional se compone de 5 fases universales: exposición, planteamiento de los reclamos. Yo digo qué quiero y mi contraparte dice lo que él quiere. Luego el juez dice, convénzanme de que les debo dar lo que me está pidiendo cada uno de ustedes y debo conducirme como me están ustedes solicitando, que debo administrarles la justicia que ustedes piden, convénzanme, impresionen mi psique y mi ánimo para que yo ponga mi jurisdicción, mi autoridad, se las entregue a fin de que ustedes alcancen el objetivo que están solicitando en la etapa expositiva, en la etapa postulatoria, en la etapa de petición o de demanda o de denuncia, como le quieran llamar. Aquí exponen qué quieren. Y luego vamos a convencer al juez, le demostramos que le estamos diciendo la verdad y que merecemos lo que estamos pidiendo, la etapa probatoria. Y luego los alegatos. Dice el juez, bueno, recuérdenme qué quieren, pero ahora recuérdenmelo después de haber trabajado con las pruebas. Hagan su argumentación de salida. Ya hicieron su argumentación de llegada, la presentación, ya aprobaron, ahora su argumentación de salida, ya se están despidiendo, es la última vez que ustedes van a hablar antes de que yo resuelva. Y entonces el juez va a pasar a la cuarta etapa, que es la de sentencia, la de decisión, y luego a la etapa de ejecución. Sentencia, resolución, decisión, conclusión del trabajo del juez. Él emite su veredicto aquí, mis estimados colegas, y les da o les niega a los que lo hayan convencido y les niega a los que no lo hayan convencido. Y luego entra a ejecutar. Bien, las reglas de todos los sujetos que participan en esa actividad jurisdiccional, uno dirigiendo, que es el juez, otros controvertiéndose, que son las partes, y otros ayudándole al juez, sus colaboradores, otros viniendo a abonar alguno de los dos argumentos, que son los testigos, otros como expertos poniendo su ciencia a disposición del juez para que él alcance su objetivo.
son los peritos. Entonces, hay terceros, partes y juez. Nosotros somos terceros, somos terceros, pero muy lejanos. Aquí en la escuela nos estamos formando, somos sociedad crítica, somos una sociedad que se informa de lo que está ocurriendo, interesados en que las cosas se hagan bien. Ahí somos terceros, pero con un interés muy lejano al procedimiento que se está desarrollando allá en los tribunales de la Alameda Central o los tribunales de Tlalnepantla. Ahí están otros peleando y llevan a sus testigos. Esos son terceros más cercanos. Y cuando el juez dice, juez del Distrito Federal, auxíliame a que se desahogue esta diligencia en tu territorio, yo no puedo ir a tu territorio, entonces auxíliame. Ese juez exhortado que auxilia al juez de origen, al juez natural, también es un tercero. El policía, cuando el juez penal emite su resolución y es condenatoria, le dice a la Secretaría de Gobernación, ahí te van estos detenidos a compurgar 30 años de pena. Tú dices, ¿dónde? Y tú los vas a cuidar. Ahí la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo de los estados, está siendo tercero, colaborando con el juez. Entonces, los terceros son infinitos. No vayamos tan lejos, dame los terceros directos, peritos y testigos. Y luego las partes, y luego el juez. Bien, señores, la norma adjetiva, la norma procesal, la norma instrumental, que también se le llama de forma, es aquella que regula la actuación de todos los sujetos que participan en el procedimiento. Si las normas sustantivas son las que nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer, las normas adjetivas nos lo dicen, pero en el campo del procedimiento jurisdiccional. Esa es la distinción entre los dos grupos que nuestro programa quiere que distingamos, que diferenciamos. Las normas sustantivas son aquellas que explican la figura jurídica. Las normas procesales son aquellas que determinan cómo debe conducirse el juez y qué consecuencias hay de que el juez no dicte su acuerdo en el plazo que la ley le establece, que el juez no dicte una sentencia impartiendo justicia. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué sanciones le vamos a imponer al juez? ¿Qué sanciones le vamos a imponer a los testigos que no van o que mienten, o las partes que alegan y piden y no prueban, o lo contrario, ¿sí? Entonces, la norma que regule la actuación que lleven los sujetos que participan en un procedimiento judicial es una norma procesal, es una norma adjetiva, instrumental, de forma. Todos los que se refieran a otras situaciones es una norma sustantiva. Bien, no podemos decir que ya tenemos resuelto el problema. A veces la línea que las divide se confunde y entonces nosotros tendremos que hablar que la regla es, ¿tiene mayor peso procesal o tiene mayor peso sustantivo? Dependiendo de cómo sea. Un ejemplo, el debido proceso. El debido proceso sería el ejemplo de esto. Alguien debe ser juzgado y se le deben recibir pruebas y debe ser con lógica y con experiencia y de acuerdo a las reglas que establece el derecho. Estamos hablando de una regla procesal, pero el debido proceso es un derecho humano. El debido proceso está en la parte dogmática de la Constitución, en el artículo 14, en el artículo 16, y del 1 al 29 están los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto que de manera práctica estamos distinguiendo una norma procesal de una norma sustantiva, también es cierto que a veces esos límites se pierden.
El derecho a ofrecer pruebas es el ejemplo de un derecho procesal, pero también es un derecho humano. Y también es un derecho de fondo. Eso lo van a ver ustedes cuando estén en los posgrados, cuando estén en las especialidades. ¿De acuerdo? Ahorita en licenciatura basta con que distingamos las procesales de las sustantivas. Muy bien. Las normas sustantivas se encuentran en las leyes de fondo. Una ley de fondo sería el Código Civil, una ley de fondo sería la Constitución General de la República, una ley de fondo sería el Código Penal, que explica qué conductas son delitos y las penas para cuando las actualicemos, esas conductas, cuando las activemos. Esos son ejemplos. El Código de Comercio es un ejemplo de derecho sustantivo hasta los 2000 primeros artículos. Y luego, en los siguientes, cuando empieza a hablar del procedimiento ordinario mercantil, el procedimiento ejecutivo mercantil, los procedimientos especiales, se convierte en una ley que contiene a las dos grupos de normas, las sustantivas y las adjetivas. El Código de Procedimientos Civiles es solo procesal, él no contiene reglas sustantivas. La Constitución es un ejemplo, les decía, de una ley sustantiva. Sin embargo, contiene al artículo 107 que establece cómo se va a llevar a cabo el juicio de amparo, cómo se presenta la demanda, cómo se rinde el informe justificado, cómo se llevan las audiencias, y en ese momento la ley está conteniendo las dos clases de normas. Entonces, la ley del trabajo, los primeros 700 artículos son para explicar qué es jornada, qué es empresa, qué es trabajador, qué es trabajo, y en los últimos abre un espacio para los procedimientos. Entonces, nos dice nuestro programa, los estudiantes, las estudiantes deben tener claro en qué cuerpos legales se encuentran las normas sustantivas y en qué cuerpos otros legales se encuentran las adjetivas. Entonces, un ejemplo claro para salir de problemas: el Código Civil es eminentemente sustantivo, el Código de Procedimientos Civiles, ese es adjetivo. Una ley mixta es la ley del trabajo, el Código de Comercio, que tiene las dos. Un ejemplo de que luego no dice esto es sustantivo y esto es procesal y nos puede prestar a confusión es la Constitución. La Constitución parece ser que solo es sustantiva, solo nos dice cuáles son nuestros derechos humanos, cuál es nuestra forma de gobierno, cuáles son las obligaciones de los funcionarios públicos, pero no, nos encontramos el 107 y el 110 y el 111. El 107 dice: el juicio de amparo para defender los derechos humanos, la autoridad que tenga la jurisdicción que yo le estoy dando deberá desarrollar este procedimiento. 107 no es sustantivo, es adjetivo. Y el 110 y el 111 dice: cuando un funcionario que goce de fuero cometa algún acto que la gente quiera que responda ante la justicia ordinaria, entonces lo juzgará el Congreso de la Unión. Una cámara se convierte en acusadora y otra en resolutora. Si le despoja del fuero, lo entrega a la justicia. Está siendo eminentemente procesal. Entonces ustedes deben generar su criterio para distinguirlos. No hay una lista que nos diga cuáles son unas y cuáles son otras. Son criterios. El ofrecimiento de pruebas es eminentemente procesal, pero como es su derecho para defender sus prerrogativas y defender la causa que él está propugnando, que él está impulsando, pues entonces se convierte en sustantivo. Todo sería sustantivo. Muy bien.
Si tienen alguna pregunta, las compañeras, el compañero han abierto la posibilidad de que sean atendidas y que el curso, que la sesión también se abra a la participación de los estudiantes, de las estudiantes. Bien, ¿qué es el proceso? ¿Qué es el derecho procesal y qué es la teoría general del proceso? La palabra proceso tiene dos significados importantes para nosotros que estamos estudiando teoría general del proceso. Uno, el proceso es sinónimo de teoría general del proceso. El proceso es la disciplina del conocimiento humano que se preocupa por ver por qué la gente no cumple el derecho, por qué la gente tiene conflictos, por qué no vivimos en paz, por qué no hay orden público, por qué no hay paz social. ¿Y qué hacer? ¿Cómo resolver esas situaciones anómalas? Porque para el derecho, el pleito, la agresión, el aprovechamiento de las debilidades de los demás, para el derecho no es normal. La sociología, la antropología, algunas corrientes filosóficas extremistas dicen, no, sí, los blancos deben señorear a los morenos y sobre todo a los negros y sobre todo a los latinoamericanos. Nosotros, la gente, la raza blanca, diría Trump, los de avanzada, diría Hitler, tenemos la obligación de dirigir a los menos, que son los negros, que son prohombres, están en camino a ser hombres, están en camino a ser personas, a los latinoamericanos, como nos acaba de llamar el señor Trump, que somos agujeros de porquería, de calabaza. Entonces esas filosofías extremistas no conjugan con los fines del derecho. El derecho dice, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y entonces debemos responder por nuestros actos y debemos tener las condiciones para evolucionar. Las mismas condiciones debemos tener para salir adelante. Y entonces el proceso dice, si todos somos personas y el derecho los está regulando de manera igual a todos, de manera equitativa para todos, ¿por qué hay conflictos? ¿Cómo voy a resolver el conflicto? Entonces, el proceso toca y se relaciona con la sociología, con la antropología, con la anatomía, con la biología, con la psiquiatría, con la neurología, para estudiar todos esos motivos de por qué nos agredimos unos a otros y cómo resolver. Bien, el derecho procesal dice, yo no voy a entrarle a la antropología, no voy a entrarle a la sociología, yo no voy a entrar a la política, yo solamente desde mi campo hago un conjunto de reglas para decir qué puede hacer el juez, qué pueden hacer las partes y cuáles van a ser las consecuencias de que se conduzcan de una manera o de otra. Entonces, el derecho procesal es el conjunto de normas jurídicas, entre paréntesis obligatorias, que regulan las actuaciones de los sujetos que participan en un procedimiento jurisdiccional. Ese procedimiento jurisdiccional es el sinónimo de procedimiento judicial, o solo enjuiciamiento, o solo procedimiento. Bien, la teoría general del proceso. Esta teoría general del proceso, nos dice Ramiro Podetti, es la disciplina del conocimiento humano que estudia al proceso como fenómeno, estudia
el derecho de las sociedades democráticas a pedir debida justicia y estudia el derecho del Estado para juzgar y castigar e imponer sus decisiones. Entonces, la teoría general del proceso se compone de tres grandes figuras. La acción, que es el derecho de los que se encuentran en un estado para pedir su justicia, para exigir lo que es de ellos. La jurisdicción, que es el segundo de los elementos que componen a la teoría general del proceso. La jurisdicción, que es la investidura o el derecho del Estado de constituirse en jueces y dirimir los conflictos. Va a dirimir los conflictos con la interpretación que hace del derecho y con la aplicación del derecho y con su deber de vigilar que el derecho se cumpla. Y el tercer elemento es este, el procedimiento, el método que usa el juez para obtener la verdad, el método o el camino que deben recorrer los sujetos que se encuentran en conflicto para alcanzar la tutela de la jurisdicción. Entonces, el procedimiento, la acción y la jurisdicción integran a la teoría general del proceso. Y la teoría general del proceso son reflexiones, ideas, especulaciones. Ustedes, yo, formamos parte de la teoría general del proceso. Todo lo que se distraiga la atención para ver por qué la gente se agrede y qué hacer para que no haya conflictos, todo formará parte de la teoría general del proceso. Bien, aquí tendríamos ya el tercer elemento de esta serie del 1.2. Bien. Hay juicios penales, hay juicios civiles, hay juicios internacionales, hay juicios agrarios, juicios en China, juicios en Latinoamérica. Y entonces hay dos corrientes en la teoría general del proceso. Los separatistas que dicen, no es lo mismo el proceso civil al proceso penal. No es lo mismo las reglas para juzgar a alguien que se dan en Inglaterra a las que se dan en Colombia. Esos son separatistas y dicen, cada uno de esos sistemas, cada una de esas ramas del derecho debe tener su propia explicación. Todo lo que haga un juez de lo criminal debe estar explicado por una teoría general de lo penal. Todo lo que haga un juez familiar debe estar explicado por una teoría general del proceso familiar. Separatistas. Eso nos abre un boquete que es imposible de colmar. Nunca lo taparíamos nosotros, porque no podríamos estar estudiando los principios y los fundamentos de cada una de las ramas que existen en el derecho. Y entonces viene una corriente a mediados del siglo XX, encabezada, liderada por Alcalá Zamora, Aniceto Alcalá Zamora y Castillo, que dice, es posible unificar a todas las ramas del derecho. Es posible encontrar una teoría general del proceso que explique a todos los juicios de la tierra, tanto a los que se dan en China como los que se dan en América, tanto los que se dan en los juzgados civiles como los que se dan en los juzgados familiares. ¿Por qué?
porque siempre hay un juez que resuelve, porque siempre hay verdades que se contradicen, siempre hay un conflicto. Las decisiones se toman en base a la prueba, no pueden tomarse de otra manera, porque todos estos caminos están regulados por la lógica y por la razón y por la experiencia. De tal manera, dice Alcalá Zamora, que hay unidad y no es necesario una teoría general para cada rama del enjuiciamiento. Con una sola podemos, y dejamos una reserva para decir que pueden variar de grado. En el amparo te doy 15 días para que presentes la demanda. En cuestiones de penales es inmediatamente. Quien detenga a alguien en flagrancia o en un caso urgente, de inmediato, no puede perder, no puede distraer un minuto, ni una hora, ni menos un día. Tiene que ponerlo a disposición del juez y presentar ahí la imputación porque está detenido. Entonces, dice Alcalá Zamora, la diferencia es en grados, en tiempos, pero siempre hay una oportunidad, siempre hay un plazo. El plazo se puede alargar o se puede acortar, pero siempre existe el plazo. Y nos da algunos elementos de por qué prevalece ¿por qué debe haber unidad en el derecho procesal? Aquí se los he relacionado. Dice, siempre el objeto de los diversos procedimientos puede tornarse público como privado. Porque los separatistas, la corriente italiana, la escuela italiana se oponía a la unidad y decía, no, nosotros somos los herederos del derecho del Imperio Romano y somos los dueños del derecho romano y nosotros tenemos autoridad para decir que es diferente la rama procesal penal a la rama procesal civil. Y uno de sus argumentos era, en el derecho penal siempre su naturaleza es pública y en el derecho civil siempre es privada. Y dicen, no, momento. Nosotros cuando nos quejamos de que privaron de la vida a un familiar y pedimos justicia, aun cuando el directamente afectado ya no se encuentre aquí, nosotros somos sus deudas y está su representante social que es el Ministerio Público y de alguna manera eso afecta a la familia. Entonces son valores privados los que se están relacionando. Y a contrario sensu, en materia familiar, si bien es cierto que la señora quiere su divorcio, que no hay un ejemplo más claro de que es privado, la señora pertenece a la sociedad y si ella está inconforme con vivir en las condiciones en que ya no soporta y le han hecho tomar la decisión de divorciarse, eso le afecta a la sociedad. Entonces, cuando yo soy adúltero y ofendo a mi esposa y cometo el delito de adulterio, ella puede perdonarme. Entonces, no es público el asunto, es penal, pero es privado. Cuando el padre es robado por su hijo y el padre decide si su hijo es llevado a la justicia o no, entonces todos los delitos que se persiguen por querella de parte, por queja, por iniciativa del directamente afectado, esos forman parte de lo privado. Y vamos al juicio laboral, que sería un ejemplo de privado, en donde se pacte unas condiciones donde el trabajador va a recibir menos del salario mínimo, eso está prohibido. E interviene el derecho público y dice, eso es inexistente. Nadie puede pactar la esclavitud, nadie puede pactar la renuncia a sus derechos fundamentales. Entonces, no podemos decir que solo el penal es público y el civil es privado.
es otro argumento, ¿no? Quizá es más difícil, el más complicado para explicar. Luego, en todos los juicios existe la idea y la figura de juez y de parte. En todo procedimiento intervienen factores éticos, sociales, antropológicos y jurídicos. Y por las razones que aparecen aquí en el apunte que se les repartió, ¿qué idea triunfa? ¿Qué modelo? ¿El separatista o el unificador? El unificador, la unidad. Bien, esto vale todo el trimestre y vale lo que yo puedo decirles. Les va a ahorrar miles de horas si ustedes, y si yo soy capaz de transmitirles la idea de la unidad, porque pueden ir a Bogotá, pueden ir a Brasil, pueden ir a Londres, pueden ir a Pekín, pueden ir a Moscú, y siempre van a encontrar esta idea. No me vayan a decir, yo soy penalista, yo solo soy laboralista, yo solo soy amparista. Esto es para todas las ramas del derecho, en todos lados, porque es el método científico. Esta es la contradicción de ideas. Esta es la inteligencia trabajando para encontrar respuestas a las dudas. Esta es la inteligencia trabajando para resolver conflictos. Nosotros estamos aquí. Mientras seamos humanos, seguiremos trabajando con este método, con este esquema en cualquier rama. Eso es lo que, por eso dice, es antropología. Por todas estas razones hay unidad. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Dígame, ¿su nombre? José Manuel Urbana Breve. Gracias. El ejemplo que nos dio de la detención entraría en lo que nos puso en los apuntes de autotutela. No, autotutela es cuando cada quien va a hacer lo que puede para defender sus intereses. Y tenemos autotutela, que es la forma más egoísta de resolver los conflictos. El más fuerte impone su voluntad, el más numeroso impone su voluntad, el que tiene más, ese somete al otro. Y es una forma de componer los conflictos, de la barbarie, es de la incivilización, es la forma de resolver los conflictos que prohíbe el derecho. El derecho dice, cada uno de nosotros no tenemos por qué hacer justicia por propia mano. Para eso está el proceso. El proceso es la forma civilizada, la forma imparcial, fuera de la decisión de las partes, la forma científica y más garantizada por la evolución del grupo social para resolver un conflicto. Ese es el proceso. Se considera la forma, la mejor forma después de siglos de irse confeccionando las reglas para abordar un conflicto. Quizá una autotutela estaría en cuanto usted es atacado injustamente y le amenazan un bien valioso, su vida, su libertad, sus propiedades, y entonces usted repele la agresión. Eso es autotutela. La legítima defensa es autotutela. El compañero no tiene tiempo para acudir a la autoridad, no tiene tiempo para venir a pedirle permiso al juez, sino que en ese momento debe proteger los bienes propios o los que considera valiosos de las otras personas, y en la medida que solo repela la agresión, eso es autotutela.
¿sí? Un poco autotutela es lo que está haciendo Estados Unidos, de decir, este es nuestro territorio, se nos está amenazando nuestro trabajo, se nos está amenazando nuestra pureza de sangre y tomamos decisiones aquí adentro y autotutelamos nuestros intereses y lo echamos para afuera a los grupos que no vienen a sumar esfuerzos. Queremos noruegos, queremos suecos, queremos gente de nuestro color, con nuestras características, no digo con nuestra fortaleza, porque son más fuertes otros grupos sociales. Fuerza física la tienen mucho más que la raza blanca otros grupos, pero no nos vamos a meter porque entonces estaríamos incurriendo en los mismos elementos que estamos criticando. Esa es autotutela, ¿de acuerdo? Un poco autotutela se considera cuando el sindicato ve que el patrón no les está pagando sus salarios, no reparte las utilidades, está dando más jornada y entonces les talla una huelga. Eso es autotutela, ¿sí? O sea, la autotutela, la gente dice, ah, no, pues ya rebasamos el estado de barbarie y ahorita tenemos que recurrir a los jueces y está erradicada, ya se superó la autotutela, el derecho la prohíbe. No es cierto, la prohíbe en lo general, pero hay casos en donde dice, si se mete un perro, un animal bravo a tu casa, sacrifícalo. Si las ramas del vecino están perjudicando tu finca, córtalas. Si el hospedado no paga su alquiler del cuarto de hotel, el hotelero tiene derecho a quedarse con el equipaje. Eso es autotutela y todavía el derecho lo autoriza, ¿sí? Ok, ¿qué más? ¿Algo más hasta dónde vamos? Bien, das pie para esto, compañero. Sí, dígame, su nombre, por favor. Juan José Pérez. Juan José. Yo tengo una confusión ahorita. Si bien es cierto que el mecanismo es el proceso, o sea, es único, pues, para cualquier materia, se debe de llevar un proceso, ¿no? Es único. Cualquier juez podría determinar que determinar un acto de justicia, por llamarle de alguna manera, en cualquier materia. ¿Tendría esa capacidad un juez? Por ejemplo, si estamos en un juzgado civil o si estamos en uno laboral o en uno penal, ¿podría el juez de cualquiera de ellos poder dictaminar en otra materia? Pues? Sí, es de suma importancia e interés lo que nos está preguntando Juan José, Sí. o el compañero Juan José. Hay reglas de competencia. La jurisdicción es el derecho que tiene un sujeto investido con ciertas facultades para juzgar, pero ese sujeto es especialista para beneficio de la sociedad, que no sea un juez de todo, no sea un tribunal plural, universal. Entonces necesitamos que estudie la rama, como la actividad de juzgar es una de las tareas más delicadas que hay en una sociedad, vamos a especializarlos. Entonces ese criterio obliga al Estado a darnos al mejor juez y dice, tú vas a ser solo de la materia familiar, solo la materia laboral, solo en el ámbito internacional, solo ahí vas a tener competencia. Y ahí está la respuesta a bote pronto. La competencia señala que no cada juez puede juzgar de distintas materias. Bien, la respuesta que te va a dar un doctor
La respuesta que te va a dar un profesor titular que toda la vida ha estudiado proceso. Para juez se nace. El juez de Azcapotzalco, si en verdad tiene los atributos para ocupar el cargo y decidir sobre las vidas y sobre los bienes de las personas, ese sujeto puede resolver una controversia entre naciones, puede resolver penal, civil, familiar, porque es lo mismo. Entonces, el mismo derecho dice, se puede prorrogar la jurisdicción. La jurisdicción, como se parece, la familiar a la civil puede prorrogarse. El juez civil puede resolver. Yo fui juez familiar y era juez universal. Yo tenía obligación, cuando demandaban a la masa hereditaria, al grupo de herederos, tenía obligación de resolverles todos los problemas laborales, de arrendamiento, mercantiles, penales. ¿Sí? Bien. Sale una resolución, México, un profesor de aquí, un ex profesor de aquí, Santiago Oñate Laborde, que daba la misma materia de derecho procesal, se va de juez internacional, se va de embajador mexicano a los Países Bajos. Y allá llega un reclamo del gobierno mexicano contra el gobierno norteamericano, que había condenado a 52 nacionales a la pena capital. Ya les iban a inyectar, ya los iban a electrocutar, ya los iban a darles su sentencia, era la pena de muerte. Y entonces él los demanda y les gana el famoso caso Avena, y dice, se revoca la resolución. La Corte Penal Internacional dice, como no le diste vista al consulado y nomás los juzgaste y ellos ni entendían qué les estaban diciendo porque no sabían hablar inglés y fue abuso, te revoco las 52 sentencias. Y entonces el gobierno de Texas, toda la Unión Americana dijo, no, si así lo dijo el Tribunal Internacional, a repetir el procedimiento. Se repitió el procedimiento, 37 de esos condenados ya están acá en México, ya regresaron. A otros los ha estado ejecutando, porque los jueces los gobernadores de Texas dijeron, yo no obedezco la jurisdicción internacional, y esa sentencia estuvo mal dictada y la voy a someter a juicio de mi juez civil. Entonces el juez civil juzgó al Tribunal Internacional. Con ese criterio que existe en el mundo, si alguna vez la Corte Penal Internacional nos condena a nosotros, podemos usar ese antecedente, ese precedente, y yo puedo traer a juicio para que un juez de lo civil de la Ciudad de México me dé la oportunidad de revocar la resolución del Tribunal Internacional. El acto de juzgar es el mismo. Con este criterio, lo que nos dijo el compañero, párame en la sesión de los procesalistas y van a decir el maestro está loco, pues por eso está la competencia. El maestro está induciendo a mal a sus estudiantes. Bueno, para eso están las reglas, para eso están los ritos, para eso se establece. La ley es la ley, dirían. Bien. Y entonces el que oiga a José Carlos, que vino ayer, antier, ¿qué dijo? Le acabo de ganar un juicio a esta institución famosa, después de años de trabajo,
en base a los aspectos que presenta el maestro. Entonces, con ese mismo criterio de relatividad mesurada, te digo que cualquier juez puede tomar. Yo era juez familiar y me iban a convertir en juez penal porque había mucha corrupción en los jueces de los tribunales, muchas quejas, y me dicen, vete a dirigir con todo tu personal, así como estás, vete a resolver asuntos del... Y yo iba a decir, no, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si yo soy capaz de transmitirles a ustedes esta idea de la unidad del derecho procesal, no lo digo yo, lo dice toda una corriente. Hace 1 año, 2 años, Héctor Fix Zamudio, un gran procesalista mexicano y un gran profesor de la UNAM, dijo que ya no está él de acuerdo en que haya unidad. Entonces tiene sus motivos. Él decía que porque no podemos nosotros negociar en materia penal, no podemos negociar si se ejercita la acción penal o no, si se puede pagar. Tú en materia civil pagas un dinero y el juez puede procurar un convenio. Ahora las reglas en el derecho penal, en el derecho procesal penal, es precisamente eso, llegar a un arreglo, las soluciones alternas, lo alternativo, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que la negativa de la unidad vuelve a tener problemas y se consolida lo que Alcalá Zamora dijo a mediados del siglo XX, de la unidad. No, es que me quedé pensando entonces en lo penal, una fianza, ¿cómo vendría a interpretarse? Nada más como algo para que yo pueda estar libre o para resarcir. Están los acuerdos reparatorios. Ahorita lo que se trata es de que reparemos los daños que causamos, paguemos un accidente, un robo, un fraude, un abuso de confianza. Esos van a desaparecer y se van a ir al campo de lo civil. Esa es la corriente abolicionista. Pero mientras esto llega, un paso hacia allá son los acuerdos reparatorios, la negociación de los daños y la indemnización. Yo puedo caucionar mi libertad, le puedo decir al juez, ¿para qué me quedo aquí enclaustrado y no puedo trabajar y no puedo pagar lo que debo? Y me vas a tener que dar de comer y vas a tener que pagar un carcelero y la luz y un espacio, todos vamos a perder. Entonces, yo te ofrezco una garantía de que aquí voy a venir cada 15 días o cada 8 días, cada que tú me solicites mi presencia en el procedimiento, yo voy a venir, ponme un brazalete, ponme una pulsera, o por el iris, encuéntrame a donde yo me encuentre, a donde yo ande, o te traigo, fíjate, te traigo a mi familia que responda por mí. Esto se da mucho en Francia. El juez te deja ir a tu casa mientras dura el procedimiento porque eres probablemente inocente. El derecho te reconoce tu presunción de inocencia y dice nadie es culpable hasta que una sentencia lo encuentre responsable. Entonces, ¿por qué te voy a tener aquí adentro con todos estas cargas al erario y todas estas contrariedades? Mejor vete. Y ya si te encuentro culpable, entonces sí voy por ti a donde te halles para que vengas a pagar tu fechoría. Entonces, la
aportación, la garantía que nosotros demos, en principio, es para obtener la libertad y llevar el juicio fuera de las cárceles. Y el juez, al fijar esa garantía, también tomará en cuenta la reparación del daño. El juez va a tener más disposición a darte tu libertad bajo fianza si tú le reparas los daños al afectado, a la víctima. Entonces le liquidas los daños y ya en estos acuerdos reparatorios, entonces tienes más posibilidades que el juez te dé la libertad bajo esta garantía. Tú y yo vamos a tener más posibilidades a que nos dé la garantía el juez que si el acusado, el imputado, es un norteamericano que no vive aquí, que estaba de vacaciones porque se va a regresar. Tú y yo vamos a tener más posibilidades si tenemos antigüedad en nuestro trabajo y le decimos al juez, sí estoy siendo juzgado, pero si me evado a la justicia me van a encontrar en mi trabajo, porque no voy a dejar mi antigüedad de 40 años, de 35 años. Entonces, todas estas son formas de garantizarle al juez que vamos a atender el procedimiento, que vamos a cumplir los mandatos que él esté dictando y no vamos a hacer una carga para los demás. Me está el compañero facilitando las cosas porque mete elementos de penal con civil, con prisión preventiva, con libertad bajo caución, con indemnizaciones. Nos ayuda para enriquecer la clase. ¿Qué, tienen algo más? O, dígame. ¿Su nombre, por favor? Carla. Carla. Cuando dicen que hay fallas en el debido proceso, ¿por qué pasa? Porque no tenemos a las mejores mujeres y a los mejores hombres en los cargos de jueces. Nuestro tribunal, sobre todo el federal, después del Servicio Exterior Mexicano, en el Poder Judicial de la Federación se pagan los más altos salarios. Hay jueces federales que ganan $1,000,000 al mes. Entonces, luego, aunque yo sea buen pintor, o sea buen cocinero, o buen mecánico, mi familia, que tiene la tradición de jueces, me lleva a los cargos para cobrar esos grandes salarios. Pero yo no tengo capacidad de juzgar la delicadeza de la función jurisdiccional. No nací para ser juez y no lo entiendo. Yo lo que quiero son los dineros. Y entonces es el amiguismo, el dedazo, el compadrazgo, el nepotismo. El nepotismo es el que tiene los cargos de poder a la gente que no nació para eso. Entonces, no saben desempeñar el método de juzgamiento. Esto es matemática, esto es geometría, esto es psiquiatría, esto es arte. No cualquiera lo puede desempeñar. El proceso, me decían hoy a las 10, ha de haber quedado grabado. A veces no debemos darle al proceso a la gente que no lo merece. Cuando es claro que cometió el delito y le damos un proceso y puede evitarlo y salir absuelto, como de que de alguna manera justificaban las ejecuciones extrajudiciales, de alguna manera justificaban el hacerse justicia por propia mano. Esos argumentos los vierte los militares
y dice, no merece llevarlo ante el juez es débil, el juez es tonto, y entonces mejor de una vez hago justicia. Eso son gentes que no conocen el proceso. El proceso es perfecto, Carla. Somos nosotros los que, lo decía ayer el hijo de Luis Donaldo Colosio, que está buscando una candidatura para diputado, y dijo, en México hay leyes buenas y hay leyes malas. Pero no está el problema en las leyes, está en quienes operan las leyes, quienes operamos y quienes operan las leyes. El problema está desde aquí, que no sabemos qué enseñarles, no somos gente que maneje esto, andamos en el chambismo, nos vamos a dar educación física y nos vamos a dictar una conferencia y nos vamos a hacer nuestros libros y la clase luego la olvidamos, ahí somos culpables nosotros, pero el proceso no tiene problemas. El proceso, cuando no se comprende bien, se considera que tiene fallas. El proceso te dice a ti, debes escuchar a las partes, debes juzgarlas de acuerdo a la razón, debes darle a cada quien lo suyo, debes interpretar el derecho y debes ser equitativo. Y solo puede ocupar el cargo de juez quien sea el más capaz de entre el grupo humano, entre los miembros del grupo humano, solo los más capaces tienen derecho, porque si no va a ser un infierno, no van a entender. Y el proceso te dice, yo me regulo por principios, para empezar, por leyes. Y cuando estas leyes no alcancen, entonces ve a la jurisprudencia. Y cuando los resultados de los jueces tampoco resuelvan el problema, entonces ve a las máximas de tu experiencia, a tu capacidad intelectual para que des una solución. Y entonces tú recurres a esas fuentes, pero quien no nació para esto, quien es un juez improvisado, él sufre porque está padeciendo, no sabe. Muchos de nosotros no sabemos pintar, muchos de nosotros no vemos los colores, muchos de nosotros no tenemos oído musical y entonces no estamos entendiendo nada de lo que está pasando. Así es esto, ¿de acuerdo? ¿Algo más? Bueno, entonces vamos al punto, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la razón del proceso? Diríamos, erradicar los conflictos, que no haya conflictos. Muy bien, es una utopía, de acuerdo, siempre va a haber conflictos, pero mientras llevemos esta guía y nos acerquemos a ella, vamos a ir avanzando. Esta es la idea. El proceso debe prevenir antes de sancionar. No debemos tener muchos jueces, ni muchas cárceles, ni muchos lanzamientos, ni muchos embargos y ejecuciones. Debemos prevenir. Entonces, va a erradicar los conflictos. Bien, lo que descubrieron ustedes, una compañera de esta escuela descubrió que el proceso garantiza el cumplimiento del derecho. Con una profesora de aquí, Silvia Sánchez González, su tesista, puso que el principal objetivo del proceso es conseguir que se cumpla el derecho. Se cumple el derecho porque lo llevas al juez, al infractor, y lo someten. Se cumple el derecho porque cada uno de nosotros tiene temor de ser llevado ante el juez y cumple espontáneamente.
sin necesidad de ser llevado ante el juez. Esto es lo que aporta la Universidad Autónoma Metropolitana en este momento a la teoría general del proceso. Afirmar que lo que nosotros estamos estudiando es una relación jurídica, es un servicio público, es un contrato, como dice toda la doctrina, pero su principal función es garantizar que se cumple el derecho.